Saludos mi gente, a toda la audiencia de 92.1, la estación de la familia, y a todos los seguidores del Ministerio Valora tu Vida. Este es su amigo y hermano David Méndez quien les acompaña aquí, y hoy voy a estar hablando con mi hermano Iván Sariego. Iván Sariego. Él nos está visitando acá en este programa del Ministerio Valora tu Vida, y vamos a estar hablando sobre un tema que es bien importante y muy necesario, y es crear un balance, ¿verdad?, entre el ministerio, a las personas que están metidas en el ministerio, y por alguna razón, en algún momento, se queman, pasa algo, sufren un revés por el tiempo que se le ha dedicado y porque en algún momento ocurrió un desbalance en su vida. Fíjate, David, es sumamente interesante, es un tema bien interesante, ¿verdad? Porque cuando uno es ministro, pues uno tiende a dedicarle más tiempo a la parte espiritual. Uh-huh. La parte espiritual toma mucho tiempo del ministro y se enfoca mucho en el quehacer de la estructura eclesiástica, de la estructura de la iglesia. Pero entonces, ¿dónde está el balance entre cuerpo, alma y espíritu? Uh-huh. ¿Verdad? El cuerpo, sabemos que la palabra lo dice, 1 Corintios 16, 6, 19. ¿Acaso no sabéis que el templo es el cuerpo es donde habita el Espíritu Santo? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, abandonamos el cuerpo. Uh-huh. Le dedicamos mucho tiempo a las supuestas cosas que son de Dios, que no necesariamente son de Dios. Porque el ministro tiene que crear un balance entre su matrimonio, entre su compañera, entre sus hijos, dedicarle tiempo a sus hijos. Y es un tema bien interesante. ¿Cuántos hijos de ministro, siendo padres pastores, siendo padres servidores de Dios, se crían en un hogar de un padre ausente? Porque el padre está todo el tiempo en las cosas de la iglesia. Sí. Y es interesante porque cuando uno habla de físico, el físico, que es el cuerpo, que Dios nos los dio para habitar en él, ¿verdad? Y ahí es que habita el Espíritu Santo, no habita dentro de una estructura eclesiástica, habita dentro del cuerpo. Se compone de diferentes partes y lo primero que falla el ministro es en la alimentación. Uh-huh. Fíjate que no es lo mismo comer de una manera saludable que comer por emoción. ¿Ves? Las emociones son engañosas, ¿verdad? Sí. Y entonces cuando tú comes por emoción, comes por necesidad. Y eso tiende a pasar en los ministros. Fíjate, una anécdota bien interesante. Estuvimos hace unos años atrás en una iglesia por allá por el sur de Puerto Rico y me dieron la oportunidad. Iba a predicar un hombre de Dios y me dio la oportunidad de saludar. Y cuando entro a la plataforma y estoy saludando, digo, wow, tremendo, un saludo de parte de la iglesia Dios de los Milagros. Estos son sus pastores, Iván y Gina, que es mi esposa, la pastora Gina Díaz. Y en medio de ese saludo yo digo, de una manera jocosa, pues sabes que el cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo, pues lo dice la palabra. Y entonces yo digo en esta hora que los chichos son diabólicos. Los chichos son del diablo y todo el mundo riéndose. ¡Wow! Tremendo. Y dije, wow, pues me gané la audiencia. Estaba bien contento en ese momento cuando veo que la persona que va a predicar me hace con el dedo hacia el lado y yo miro hacia el frente y hago... Pero si están todos gozosos aquí, me dicen, ellos son los pastores. Y los pastores estaban sobrepeso, pero de una manera, pues se veía que estaban en un sobrepeso. Y David, tú sabes que yo buscaba la manera de hacer como Jesús hizo cuando huyó entre la multitud. Ese fue el propósito mío en ese momento, era huir de la multitud, porque yo sentía que me querían apedrear. Pero fíjate, mírate lo interesante del tema. Traje esa exposición en ese momento, a lo mejor fue de una manera jocosa, a lo mejor cayó fuerte, pero al año, yo no vi ese ministro más por un año. Al año, cuando lo veo en un congreso, había rebajado 50 libras.
Wow, o sea que tu mensaje llegó. Mi mensaje yo creo que llegó más que la predicación del invitado, aunque yo haya salido de allí. El predicador fue ministrado antes de predicar. El predicador fue ministrado antes de ministrar. Yo fui a saludar y salí ministrando sin saberlo. Wow. ¿Ve? Y entonces esas son las cosas que hay que hacer énfasis. ¿Qué balance tiene que crear un ministro? El ministro se tiene que agendar, se tiene que estructurar, no tan solo para cumplir con las cosas de Dios, porque las cosas de Dios tenemos que tener conocimiento y tenemos que tener en cuenta que la iglesia no es de los pastores, la iglesia es de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y tener responsabilidad del templo, que es el cuerpo. Porque lo dice la palabra, ya no habitamos en un templo como la mentalidad cúltica del Viejo Testamento, ahora el templo son piedras vivientes, que es el cuerpo. Y entonces tenemos que crear una agenda, agendar nuestra nutrición, llevar conteo de las calorías que ingerimos y por ende tener una vida saludable haciendo algún tipo de ejercicio. Así es. Mira, el cristiano, más que todo el ministro, tiende a descuidar la parte de la alimentación y del ejercicio. Me llamó mucho la atención como tú comenzaste ¿verdad? Esta conversación, y es que los ministros, tú dices que se dedican mucho a la parte espiritual. Correcto. Yo creo que si se dedicaran mucho a la parte espiritual, no estarían como están. Correcto. Porque una cosa es la parte espiritual, ¿verdad? Esta devoción, esta oración, este tiempo de oración. En el tiempo de ayuno y en el tiempo de oración, uno no come mucho. Eso uno no es le así. dedica mucho. Es en la administración del ministerio. Correcto. ¿Verdad? Y cuando se está un fin de semana, viernes, jueves, viernes, sábado, domingo, predicando por la noche, sale, termina el culto, obviamente la predicación, o sea, el que es cantante, sale del culto, del servicio, y ¿dónde va? A comer. A comer. ¿Y dónde va a comer? En los sitios que están abiertos ahora. Correcto. y yo no sé si tú has oído la frase, David, que dicen, los cristianos no beben, pero comen. Claro. Y tú te das... hace unas semanas atrás estábamos nosotros en un establecimiento cenando, y le digo yo a la pastora, fíjate, ese grupo que está al frente de nosotros, un grupo de cristianos. Y entonces fíjate cómo ellos se van a alimentar. No necesariamente como estaban vestidos. Fíjate, de esa manera los reconocí. Porque estaban vestidos y por lo que estaban comiendo. Por lo que estaban vestidos y de la manera que estaban comiendo. Lo primero que toman es refresco. El refresco tiene una cantidad de azúcar increíble. Y no toman 1 ni 2. Sí. Tienen refill, se toman 10. Y entonces tú dices, wow, reciben un mensaje espiritual poderoso. Sí. Salen de una unción poderosa. Pero a la hora de administrar, tener dominio propio sobre el templo, que es el cuerpo, la administración falla, como tú dices. Y entonces tenemos que crear énfasis en llevar un buen balance. Establecer un balance. ¿Para qué, David? No es lo mismo un ministro que puede estar ministrando 80 años, 90 años, que un ministro que a los 40, 50 años ya está padeciendo el corazón. Es la calidad. La calidad de vida, claro. Entonces, ese es el énfasis que tenemos que darle a este asunto. Es de mucha importancia. Y yo llevo años tratando de enfocar a los ministros en hacer, en evaluarse la rutina que están llevando, el régimen de alimentación que están llevando, la vida que están llevando, y darle peso y prioridad a lo necesario en sus vidas. Iván, tú que te has enfrentado con tantos ministros, has hablado, me imagino que le das tus consejos, los guías, ¿qué cosas las personas que tienen un estilo de vida y que pues están padeciendo quizás de falta de dominio propio, para poder encaminar su salud o su estilo de vida alimentaria, ¿qué cosas deben empezar a hacer ahora? Mira, lo primero que tienen que hacer es evaluarse. Tienen que sacar tiempo. Lo primero que tienen es que establecer tiempo en su agenda, porque sus agendas son sumamente ocupadas, pero tienen que establecer un tiempo para ellos. La pregunta mía a cada ministro es, ¿dónde están ellos dentro de su agenda?
Porque en la agenda de Dios, Dios la tiene dispuesta Claro. para nosotros. Pero ¿dónde están ellos? Dentro de su agenda. Porque mucho tiempo es para pastorear, mucho tiempo es para ministrar, pero ¿dónde están ellos? Hay que sacar tiempo para uno. ¿Qué quiero decir? Tienes que sacar tiempo para hacer un tipo de ejercicio. No tiene que ser un ejercicio de explosividad. Puede ser un tipo de ejercicio de una manera más pasiva en lo que tu cuerpo se va aclimatando. Porque Claro. esto tiene que ser paso a paso. Tampoco uno puede empezar de una manera repentina que te vayas a sufrir una lesión y después no puedas hacer nada. Y establecer un balance en la alimentación. Ya más adelante podemos hablar de qué son los carbohidratos, qué son las proteínas, qué son las grasas, a qué horas del día se comen los carbohidratos, a qué horas del día tú puedes comer la fruta, a qué horas del día tú puedes comer las almendras, las nueces, los snacks, a qué horas del día se supone que tú comas el carbohidrato, la comida más fuerte del día, que es el desayuno, David. El ministro de Dios no le puede fallar un desayuno. Claro. ¿Por qué? Porque es la comida que te va a establecer, primero que te levanta el metabolismo, te lo despierta, porque cuando tú duermes, tu metabolismo baja la intensidad. Cuando tú te levantas, tú desayunas, ahí se activa tu metabolismo. Okay. Si tú no desayunas, ¿qué tú vas a hacer? Vas a almorzar de una manera que no vas a poder controlar, vas a almorzar por emoción. Entonces vas a tratar de desayunar y almorzar solamente una comida. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Se va a proteger. ¿Para qué? No te quema ese carbohidrato, no te quema esa grasa. ¿Por qué? Porque él siente que tú no le vas a dar comida en largo tiempo nuevamente. Pues entonces, primero que nada, tú tienes que establecer una base. Vas a hacer un régimen de ejercicio, sacas tiempo para hacer ejercicio. Segundo, vas a hacer una buena nutrición. Tú tienes que tener 3 comidas obligadas. Okay. Desayuno, almuerzo y cena. El desayuno es la comida más importante del día. Esa es la comida que lleva carbohidratos. Los carbohidratos son la fuente de energía del cuerpo. ¿Por qué? Porque son los que te van a dar energía para caminar, energía para pensar, energía para hacer lo que tengas que hacer en el día. Una persona sin carbohidratos en el cuerpo, lamentablemente no piensa. No piensa porque es necesario el carbohidrato. Luego tú tienes que crear un balance. No puede pasar más de 3 a 4 horas en que tú no ingieres alimentos. ¿Por qué? Porque el metabolismo se pone vago. Así que, ministro, yo te reto en esta tarde, en esta hora, a que tú hagas un balance en tu vida. Saques tiempo y entres en tu agenda. Fíjate que cuando estemos frente al Señor en ese momento, David, el Señor no nos va a preguntar qué bien está tu iglesia, porque es que la iglesia es de Él. Exacto. Es claro, el Señor sabe que la iglesia va a estar bien porque es de Él. Claro. El Señor te va a preguntar qué has hecho con lo que yo te he dado. Entonces, ¿cómo yo me voy a presentar al Señor si no fui un buen administrador de lo que Él me dio? Eso es un balance. Iván, también quizás no imaginarnos que estamos ya en el cielo. Es cómo es nuestra calidad de vida aquí en la tierra. Claro. Y no hemos tocado, no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero no hemos tocado la parte de dedicarle tiempo a la familia. El cuidar de los hijos. Los ejercicios. El trabajo. ¿Ah? Todas estas áreas, yo le digo sombreros. Claro. Muchos de nosotros tenemos diferentes sombreros. Y que cada uno de esos sombreros requiere tiempo. Y si le dedicas más tiempo a una cosa o a otra, entonces se va a crear un desbalance en tu vida. Y es bueno que tú traigas esto a colación, porque tú estás haciendo la función ahora mismo como el Espíritu Santo. Que es el que dice, hey, suavecito, suave por ahí. Que te redarguye. Sí, porque es necesario. Nosotros estamos todo el tiempo trabajando para la obra del Señor y a veces olvidamos estos temas importantes que nos ayuda a nuestro rendimiento. Claro, David, hay que preguntarnos, ¿estás tú valorando más la vida de otro que valorando tu vida? Correcto. Entonces, la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero tú como ministro no puedes amar más al prójimo que a ti mismo. Es bíblico. Entonces hay que crear una agenda. Cuando uno no crea una agenda, uno come a cualquier hora, come lo que sea. ¿Qué trae esto? Una consecuencia mortal. Ya sea para el corazón, ya sea para cualquier órgano. Entonces es un reto, David, que tenemos día a día. Es un reto de programarnos, de agendarnos, pero no de agendarnos en el calendario de las actividades que tenemos que cumplir como ministros. No, agendarnos nosotros en la agenda de nosotros. Así mismo es. Para establecer prioridades
en nosotros. No, esto es medicina preventiva, David. No esperar a una consecuencia que te estás sintiendo mal. Vas a un médico y tienes el corazón tapado. Entonces vas a un médico y tienes ya la espalda, una molestia en la espalda que tienes que trabajarla. Vas a un médico, ¿entiendes? Sí, Medicina entiendo. preventiva. Y eso sería la prioridad del ministro, el balance que tiene que establecer, las prioridades, hacia dónde me tengo que enfocar. ¿Por qué? Porque un ministro enfermo, ¿qué puede pasar? Que las ovejas se queden sin pastor. Claro. ¿Ves? Exacto. Entonces, las ovejas, mientras mejor tú estés, mientras más sano tú estés, más bendición puedes llevar. Y no solamente le enseña de cómo conocer al Señor y que su vida sea salva, sino que su vida sea sana también. Claro. Y le modela. Y das testimonio. Exacto. Das testimonio de que tú eres un buen administrador de lo que Dios te ha dado. Así es. Y eso es lo que tenemos que crear prioridad. Así que, ministro, yo te reto, valora tu vida. Así es. Valora tu vida, Lanzamos porque el tu reto. vida es importante para Dios, Iván. pero también para ti. 1.000.000 de gracias. Te bendigo, Te David. bendigo. Gusto en ¿Dónde tenerte. las personas te pueden contactar? Nosotros estamos en Dios de los Milagros, en la iglesia Dios de los Milagros. Mi teléfono lo voy a dar, yo no tengo problema con eso. 787-415-4343. Pastor Iván Sariego, te puedo ayudar a crear un balance en tu vida. Cuando tú quieras, tú me puedes contactar y aquí estamos para ti. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, este programa lo puedes escuchar de nuevo en el fanpage de Valora tu Vida. Lo puedes buscar en Facebook. Así que allí les esperamos. Nos comentan, nos hacen sus preguntas. Yo sé que el pastor también visita nuestra página. Claro y ahí que le puede sí. responder las preguntas. Nos vemos hasta la semana que viene en otro programa más de Valora tu Vida. Dios les bendiga. Bendecido.